Bueno, ahora vamos a desarrollar un problema de calor latente, ¿verdad? Con cambio de fase, ¿ok? Entonces dice, si tengo 1,5 kilogramos de hielo, ¿verdad?, a menos 1 grado centígrado, ¿ok? 1,05 kilogramos de hielo a menos 1 grado centígrado, y le coloco 2,5 kilogramos de agua a 75 grados centígrados. La pregunta es, ¿cuánto hielo? La pregunta es, entonces, ¿se derretirá todo el hielo? Esta sería la primera. Y la segunda es, ¿cuál sería la temperatura final del sistema? ¿Okay? Del sistema. ¿Okay? Entonces, para este problema, básicamente, tenemos que trabajar por etapas, ¿verdad?, haciendo algunas suposiciones. ¿Okay? Entonces, lo primero es, vamos a determinar cuánto calor requiero para derretir todo el hielo. Todo el hielo. ¿Okay? Entonces, yo para derretir todo el hielo requiero calor para pasar de menos 1 grado centígrado a 0 grados centígrados el hielo, ¿verdad? Requiero calor para eso. Esto sería con la fórmula Q igual C por M por delta T, básicamente, ¿verdad?, con capacidad calorífica. Pero requiero también el calor para derretir. Implica calor latente. ¿Okay? Y el calor latente, recuerden, Q es igual a L por M. ¿Okay? Q es igual a L por M, ¿verdad?, donde L va a ser el calor latente de fusión, ¿verdad? Calor latente de fusión. Entonces vamos a calcular esto para el hielo. Vamos a decir, el primer caso, ¿verdad?, el calor que requiero para derretir el hielo sería la masa 1.5 por el calor, el C del hielo, ¿verdad? El C del hielo tiene un valor de, lo vamos a buscar acá en la tabla. ¿Okay? El C del hielo tiene un valor de 2100 aproximadamente, ¿verdad? Entonces, C del hielo es aproximadamente 2100. Recuerden que todo esto es en unidades del sistema internacional, ¿verdad? Entonces sería 2100 por la temperatura final, que sería 0 menos la temperatura inicial, que es menos 1. Menos por menos más, ¿verdad? Entonces, el calor que necesito para pasar el hielo de menos 1 a 0 grados sería 1.5 kilogramos de masa, ¿verdad?, por 2100 por, vean que acá sería 0 menos menos más, sería por 1, ¿verdad? ¿Ok? Que sería 1 grado la diferencia, son 3150 julios, ¿ok? 3150 julios de calor. Recuerden que el calor se da en unidades de julios, ¿verdad? Entonces esto sería la parte de menos 1 a 1. Ahora vamos con el calor latente. Para pasar hielo y derretir 1.5 kilogramos sería 1.5 kilogramos. Y el calor latente, es decir, el L del hielo, va a ser igual a, lo buscamos igual acá en la tabla, calor latente sería agua en fusión, ¿verdad?, que sería 3,33 por 10 a la 5, ¿ok? 3.33 por 10 a la 5. Recuerden que esta también unidad del sistema internacional. En este caso serían julios entre kilogramos, ¿ok? Julios entre kilogramos. Entonces ponemos acá
3,33 por 10 a la 5. ¿Ok? Entonces, finalmente decimos 1.5 por 3.33 por 10 a la 5 sería 499.500. 499.500 julios, ¿ok? Entonces, el calor total que yo requiero para derretir todo el hielo serían 499.500 más 3.150. Serían 502.650 julios, ¿ok? 502.650 julios. Esto ocuparía yo para derretir todo el hielo, ¿verdad? Vamos a ver si el calor que me proporciona el agua hasta llevarlo a 0 grados es suficiente, ¿ok? De no ser así, entonces tendríamos que hacer otra suposición. Pero este es el dato inicial, ¿verdad? Entonces ya tenemos este dato, que es el calor que requiero para derretir todo el hielo, ¿ok? Ahora, vamos a ver si yo llevo el agua de 75 grados hasta 0 grados, ¿cuánto sería el calor que puedo producir? Entonces, tengo igual C por M por delta T. C del agua, ¿verdad? En este caso sería la capacidad calorífica. Sería de 4.186. ¿Ok? 4.186, ¿verdad? La masa de agua son 2,5 kilogramos. Y la temperatura sería la final, ¿verdad? Que sería 0 grados menos 75 grados. Menos 75 grados, que es la temperatura inicial. Vean que en este caso el calor me va a dar negativo porque el agua lo está donando al sistema, ¿verdad? Es decir, el agua lo está perdiendo. Entonces, sería 4.186 por 2.5 por menos 75, ¿verdad? Sería menos 784.875. Menos 784.000. 784.875, ¿ok? 875 julios, ¿verdad? Entonces, vean que el calor que me podría dar el agua para llevarlo hasta 0 grados es mucho mayor que el calor que requiere todo el hielo para tales efectos, ¿verdad? Entonces vean que probablemente la temperatura final realmente va a ser mayor a 0 grados. Con esta suposición, vean que entonces aquí podemos decir directamente que gana, ¿verdad? Gana el calor del agua, el calor que puede dar el agua. Esto implica se derrite todo el hielo. E inclusive implica que la temperatura final del sistema va a ser mayor a 0 grados. Porque como vemos, este calor es mayor que este. Entonces todavía para equilibrar el sistema, este sistema ocupa más calor, ¿verdad? Y este sistema todavía tiene calor para él. Entonces lo que vamos a plantear es, como en los esquemas de calorimetría, pero ahora con calor latente, lo que vamos a decir es el calor del agua, ¿verdad? Más el calor de agua y hielo, ¿ok? Más el calor latente del hielo, más el calor del hielo. Todo esto tiene que ser igual a 0. Vean que nosotros ya calculamos la suma de estos dos. Estos dos equivale al calor del hielo, pasarlo de menos 1 grado a 0. Y el calor latente del hielo, es lo que se ocupa para convertir el hielo en agua derretida. Entonces lo que nos falta ahora es convertir el calor del agua, que anteriormente era hielo, ¿verdad? Y esto sería el calor del agua. Entonces vean que ya tenemos estos dos datos y podemos seguir trabajando, ¿ok? Entonces ahora sí, vamos a decir C por M
por, todo esto sería agua, ¿verdad? C por M por T final menos T inicial. Esto sería agua, ¿ok? Más C por M por T final menos T inicial, pero esto sería agua y hielo. ¿Qué significa agua y hielo? Significa que es el agua que procede de la conversión del hielo en agua anteriormente, ¿ok? Y aquí de una vez le vamos a poner este dato, 502.650 julios. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el calor latente de convertir, de derretir el hielo, vean que el hielo en el caso del calor latente lo que está es pasando nada más de fase y él no está cambiando la temperatura. Únicamente es el calor latente es para cambios de fase. Y acá sería el calor requerido para pasar de menos 1 grado que estaba el hielo a 0 grados que originalmente quedó. Entonces tenemos ya este valor. Entonces pasamos a resolver ya un problema estrictamente de calorimetría, ¿ok? Después de evaluar estas suposiciones. Entonces voy a borrar por acá. Únicamente me voy a guardar el calor. ¿Verdad? Que ya lo tenemos debidamente calculado. Y vamos a calcular acá arriba. Entonces vamos a decir lo siguiente. El C del agua, ¿verdad? Recuerden que el C del agua es igual al C del agua y hielo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el hielo cuando se convirtió en agua sigue siendo hielo. Sigue siendo agua, ¿verdad? Perdón. Entonces vamos a revisar nada más cuánto vale el calor específico del agua. Recordemos que es 4186, ¿verdad? 4186, ¿ok? Entonces vamos poniéndolo de una vez acá. Entonces decimos 4186 por la masa de agua, ¿verdad? Recuerden que la masa de agua que vertí son 2.5 kilogramos. Temperatura final no la sé, no la conozco, es lo que voy a calcular. La inicial del agua, recuerden que eran 75, ¿ok? Más, pasamos al agua hielo. Recuerden que agua hielo es el hielo que se convirtió en agua, ¿verdad? El hielo que se convirtió en agua. Entonces sería igual 4186. Recuerden que el hielo es 1.5 kilogramos, ¿verdad? T final menos 0. ¿Por qué menos 0? Porque originalmente el hielo arranca de 0 grados centígrados cuando se convierte en agua y vamos a averiguar la temperatura final de él. Todo esto más 502.650 julios, ¿ok? Y vean que acá estamos hablando estrictamente de ganancia de calor, ¿verdad? Ganancia de calor. Todo esto tiene que ser igual a 0, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos prácticamente el problema resuelto. Tenemos todos los datos, ¿verdad? Y vamos a empezar a calcular. Entonces decimos 4186 por 2.5 son 10.465, ¿verdad? De una vez voy a ir multiplicando aquí por TF menos, después multiplico por este y eso ya me va a dar un dato, entonces lo incluyo de una vez por 75, ¿ok? 784.875. ¿Ok? Entonces ya tengo por este y por este. Ahora vamos a abrir aquí un pequeño espacio, ¿verdad? Para que no nos incomode. Más 4186 por 1.5 por TF. Vean que acá como es 0, no tengo que incluir dos términos a la operación, ¿verdad? 4186 por 1.5 por nada más, ¿verdad? Me daría 6.279 TF. Recuerden que esto de acá es ya el hielo pasó a agua líquida y ya esa agua se mezcla con la otra agua que era originalmente caliente, ¿verdad? Más 502.650 igual a 0. Entonces vean que tenemos acá dos términos con TF
y otros términos que pasamos directamente al otro lado, ¿ok? Entonces vamos a ir resolviendo de una vez. Tendríamos 10.000, vamos a sumar este y este, 465 más 6.279, 16.744. Entonces, TF, 16.744, queda abajo, ¿verdad? En la ecuación. Y después pasamos, estos dos pasarían al otro lado. Vean que este es negativo, este es positivo, este le gana a este, pero cuando lo paso allá pasa todo positivo, ¿ok? Entonces serían 784.875 menos 502.650. Son 282.225. Y finalmente la temperatura nos daría, vean que como les digo, este es negativo, le gana a este, al pasarlo al otro lado pasa positivo. Este y este me dan de una vez positivos. Entonces finalmente la temperatura me da 382.225 dividido entre 16.744. Me da 16.85 grados, ¿ok? 16,85 grados centígrados. Y esto sería la temperatura final del sistema. Está bastante bien, ¿verdad? Vean ustedes que si yo meto agua a 75 grados a hielo, es un hecho que él va a poder derretir una gran cantidad de prácticamente todo el hielo. Sin embargo, vean que queda todavía el agua bastante fría en relación a la temperatura original que yo le deposité. ¿Verdad? Entonces, este problema, vean que incluye entonces lo que son calorimetría, cambios de fase por calor latente y todo el tema del cálculo de la temperatura final del agua. Entonces, básicamente es un problema completo que nos incluye los tres conceptos de calor y temperatura. Bueno, nos vemos entonces en el siguiente problema. Muchas gracias.